Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Es una suerte volver a saludar a José Ignacio e Iñaki Carmona. Bienvenido a Soñando Sueños, tu programa. Hola, ¿qué tal, Raquel, de nuevo? Pues encantados de oírte. En este caso vamos a viajar al norte de Sefarad, al norte de España, para hablar de ¿qué, Iñaki? Pues yo creo que lo podríamos dividir porque daría para mucho. Galicia, ¿no? Galicia hay mucha presencia judía, más de lo que el neófito, el que no lo sabe, no se lo puede imaginar. Pero bueno, mira, hace poco he estado en Ares, que había una comunidad muy bollante con el negocio de la sal, una comunidad judía, y voy a dar una serie para el viajante, ¿no? Que si vas al puerto, incluso en el dintel de una puerta todavía se conserva una estrella, fíjate qué curioso. Wow. Y a la salida, lo que era hoy es una iglesia románica, la iglesia de del Louvre, se dice que estuvo más o menos la sinagoga. Pero bueno, eh, yo creo que eso, el hacer un itinerario lo dejamos para una segunda parte, porque hay una cosa que me da mucha atención, que son las cruces de converso, las cruces de sobremesa. Y no sé si la gente ha oído hablar, pero voy a dar lugares concretos donde la gente puede encontrar y voy a explicar lo que es, si te parece, Raquel. Me parece estupendo y un tema poco tratado, muy Sí, interesante. Cruces de conversos de gente que se convirtió al cristianismo, judíos. bueno, fueron efectivamente, tenían que enmascarar, que eran, muchos de ellos todavía seguían judaizando, obviamente, pero era una época de una sociedad de sospecha. Para empezar, decir que es difícil diferenciar una vivienda judía y cristiana, pues a ver, llevaban el mismo modo de vida, ¿no? Como podemos pensar. Lo demás dependía del nivel social, económico, etcétera, vamos. Entonces, la configuración de las casas, tanto el espacio, ¿no? y la funcionalidad, pues es tarea difícil, ¿no? De diferenciarlo. Eh, ¿Cómo podemos más o menos? Porque es difícil. Pues mira, grandes académicos y cronistas, pues algunos sí han encontrado algunas singularidades, como son pues donde se dejaba la mezuzá, a ver, ya sabéis que aquí se hacía generalmente a la altura del hombro, en la jamba de la puerta en el lado derecho, bueno, según los territorios, pero esto es la costumbre. Y muchas de estas casas que conservan esa configuración medieval, sobre todo de adobe, pues eran casas modestas, con poca madera, pues conservan ese hueco en la jamba, bueno, también apreciamos en Cáceres y Gerona, etcétera, no solamente en la zona de Galicia. Pero hay que decir que, por ejemplo, claro, también existía como un pozo de piedra, que a veces era como un pequeño saliente en estas juderías, sobre todo de Galicia, que a modo de peana, pues a uno de los lados, o los dos, a veces, de la ventana superior, pues también podía haber servido, decían, para la Hanukkah, ¿no? Porque indicaba también pues que al viajero que se trataba de un hogar judío. Y incluso a veces, cuando estos hogares entra la expulsión y son hogares de converso, pues se les pone estas cruces en la fachada, ¿no? Se aprovecha esa hornacina, ese saliente, y en la fachada de la vivienda ya cristiana, digamos, entre comillas, o judeoconversa, que sería más propio, pues se pondrá en esa hornacina santos con una luz iluminada, que se coronaba con esta cruz del converso, que también se llama cruz de sobremesa, Raquel. Como tenemos mucho en el norte de Portugal, también en el sur de Galicia muchísimo. Eh, a ver, prácticamente se sabe cuando se ha estudiado que pertenece al siglo XV-XVI y eran cruces que frecuentemente pues, se asentaban sobre un triángulo, muy similar al emblema del Santo Oficio, o sobre un trafo curvo, que era como borrar los antiguos brazos de la menorá. Esto es curioso. En Galicia, bueno, pues tenemos Allariz, Tui, Santiago, muchos sitios, ¿no? Donde lo encontramos. En Castelo de Rodrigo, en Portugal, que antes era España, hasta el Tratado de Alcañices, donde, bueno, era uno de los 5 lugares, hay que recordar, por donde después de la expulsión estaba permitida la entrada de los judíos a Portugal, pagando 8 cruzados,
y después más tarde se llamaban los bastizados a pie, precisamente por este tránsito, ¿no? Pues en Aguarda, que desde su fundición tiene una gran importancia de los judíos, se documenta en el siglo XIII, pues prácticamente existen muchísimas de estas, de esto que estamos hablando, estas cruces de pie. Donde estuvo, por ejemplo, la sinagoga, hay ejemplos claros de estas cruces grabados en ese lugar exacto de la Mezuzá. Para el que le interese mucho, en la Rúa Roy de la Pina o en la Rúa de la Libertad de 24, ahí lo vamos a apreciar. En Allariz, pues estando, bueno, ya sabéis que era la llave de Galicia, se llamaba así, famosa por su carta de la Aveniencia también, para que se respetasen las respectivas comunidades y fiestas judías y cristianas, pues también se conservan estas viviendas medievales con estas cruces en las jambas en la calle de San Lorenzo 33, en la Rúa de Arroyo 14, se conserva incluso una inscripción que parecen números al lado del rebaje, que obviamente exige ser leído de izquierda a derecha y resulta algo parecido a Shalom. En Monforte, pues en el barrio judío, que se accedía por una puerta en la muralla que hoy existe, la puerta de la Alcazaba, pues tras ella las casas de la familia Gaibor, acuérdate, ¿no? La familia Gaibor, el mismo apellido que Gavirol, eran personas acomodadas, sobre todo al servicio del conde de Lemos, y representan, bueno, pues también en las casas de esta familia tienen este rebaje. Y en Betanzos, me lo tengo muy cerquita, acabo de pasar hace un rato, tenemos también las estrellas de David. En el lado izquierdo lo podemos encontrar de la iglesia de Santa María de Azogue, que dejaron de alguna manera... Esto tiene que ver con los conversos, que hay una hipótesis que me llama mucho la atención, porque dicen que cuando se obligan a cristianizar, en muchas de las iglesias todavía no había esas fricciones entre las dos comunidades tan enconadas y no estaba mal visto lo de las estrellas de David. Entonces, la mayoría de los comerciales, porque había una comunidad muy boyante en toda esta zona, Azogue, hay que decir que la iglesia Azogue es mercado. Y también muy cerca, enfrente, tenemos la iglesia de Santa María de San Francisco de Betanzos. Aquí estamos en la zona de los Andrade, que son la familia más todopoderosa en la época medieval. Y tenemos justo en la iglesia, yo lo recomiendo entrar en la iglesia de San Francisco, hay muchos entierros, sarcófagos medievales preciosos, estatuas yacentes, y una de ellas es prácticamente se corresponde a la imagen del judío de la época y dicen que puede ser incluso el médico personal o un mercader de paso de la familia de los Andrade. Es decirte que la familia de los Andrade también es curioso, no toda la gente lo sabe, el hermano de Fernán Pérez de Andrade era el caballero de la Orden de Cristo, que es los templarios, la que coge los templarios, y su mano derecha y personaje importante en la corte de Portugal va a ser un judío de Coruña también, que es una nota que bueno, me gusta dejar caer. Y bueno, volviendo a las cruces de Betanzos, pues hay que decir que para acceder a lo que era el barrio judío, la puerta tiene a su lado derecho pues estos rebajes que estamos hablando y estas peanas. Aquí se puede apreciar muy bien, el que visite Betanzos. Y volvemos a repetir su función. Dicen que servía para poner una janucá y para alumbrar también. Entonces, en la Rúa dos Soportais da Fonte da Unta, en el número 6 y 9, encontraremos estos rebajes, Raquel, y ya termino. Hay otras muchas localidades, pero no lo vamos a alargar. También, escucha, es interesante, se dice que a veces servía para afilar el cuchillo, para hacer, obviamente, porque este era un dato curioso, que fíjate si llega a ser curioso, que sirviera también para afilar el cuchillo, porque según el Santo Oficio, el acto de comprobar que el cuchillo para degollar un animal no tiene mella era un signo de judaizante, obviamente. Claro, para O que sea se siguieran las leyes rituales a la hora de, las leyes de la halajá a la hora de sacrificar animales. Correcto, por eso digo que fíjate la funcionalidad que le daban incluso a estos rebajes, es que eran gente muy práctica, la verdad.
Y yo creo que es una peculiaridad, ¿no? que he querido decir, ¿no? Porque claro, si quieres luego, a ver, lo dejamos para un segundo programa, pero bueno, hacer una especie de itinerario también, porque estamos invitando y dando localizaciones muy precisas de dónde la gente puede encontrar esos rebajes, esos salientes y que le dé una nueva resignificación desde un punto de vista obviamente judío. Bueno, me encanta porque pueden ponerse este programa, ya saben que lo pueden oír en nuestra web o en Spotify, por ejemplo, y pueden ir haciendo ese recorrido por todas las señales, los lugares que nos ha marcado José Ignacio Iñaki Carmona. Te esperamos en el próximo programa, que será a continuación de este. Les esperamos también a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.